diligentemente en el aspecto del amor. Y este es un proceso continuo, siempre vamos a seguir creciendo en el amor, siempre, siempre, en todo momento, porque eso se tiene que dar constantemente y tenemos que hacerlo bajo la perspectiva bíblica. Ahora, decir que se crece en el amor, pues que hay personas que consideran que cuando hablan que Dios es amor, piensan pues que Dios les deja hacer lo que se les da la gana, que Dios es amor, sí, es su naturaleza, sí, pero Dios tiene atributos, atributos de justicia y de juicio. Y eso es lo que nunca tenemos que llegar a olvidar, que la naturaleza de Dios es amor, pero Él tiene atributos. Y los atributos de Dios es que Él hace juicio y hace justicia. Y nosotros no tenemos que olvidarlo eso jamás, porque si usted ve en las escrituras, tanto es cierto que sus mismas declaraciones de Él, que el amor tan intenso que Él tiene, le lleva a hacer juicio y a hacer justicia, porque si el amor de Él no le llevara a hacer juicio y a hacer justicia, entonces no sería un Dios de amor. Porque solamente un padre canalla, un padre malo, deja hacer lo que quiere a su hijo. Pero un padre responsable lo educa, lo forma y hasta lo castiga. Entonces nosotros tenemos que ver que cuando la Biblia habla de que Dios es amor, no habla de un aspecto de que nos deja hacer lo que se nos da la gana, porque Dios es amor y Dios es amor no. Entonces nosotros vemos en las escrituras que cuando dice que tenemos que crecer en el amor, tenemos que crecer bajo la óptica bíblica, bajo los aspectos bíblicos. Y una de las cosas que vamos a notar ahora, que hemos visto que Dios es amor, el Evangelio y los epístolas de Juan se dedican a eso. Vamos a revisar un ratito el primero de Juan capítulo 5. Perdón, primero de Juan capítulo 4, versículo 7. Versículo 7, primero de Juan capítulo 4, versículo 7 dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. El capítulo 5, versículo 1 dice, todo aquel que cree que Jesucristo es todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios. En otras palabras, podríamos decir, este es el amor que se demuestra que le tenemos a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son pesados ni difíciles de obedecer. ¿Ok? Le pido que por favor todos tomemos mucha atención. Se les ha repetido que por favor este momento en la hora del culto tenemos que tener mucho cuidado porque es el momento de culto, el momento de las cosas de Dios y todos tenemos que tener sumamente mucho respeto y reverencia a las cosas del Señor. ¿Sí? No sé si me estoy dejando escuchar bien. Sí, sí. Vale. Sí, se escucha, hermanito. ¿Ahora me escuchan bien, hermanos? Sí, Sí, hermano, este es mi audio porque escucho. Ok. Entonces estamos viendo en las escrituras que Dios es amor y todo aquel que es nacido de Dios tiene amor porque Dios es amor. Por coherencia y por relación bíblica y por definición bíblica, nosotros concluimos que la persona que no ha nacido en Dios y que no tiene a Dios no tiene amor. ¿Me entiende? Porque el amor no es un sentimiento que nosotros podemos producir cuando decimos, ¿verdad? Es que yo la amo. ¿Y por qué? Porque me viene mariposas en la panza, me hace girar la cabeza. Hay veces me afloja el estómago, dicen algunos, ¿verdad? Porque se emocionan tanto y creen que ese es el amor. Y el amor no es nada de eso. Esos son emociones que cuando nos formó, nos constituyó de sentimientos y emociones. Pero el amor no es algo humano, el amor no lo tiene el ser humano no nace con amor, es algo que es en Dios, ni siquiera podemos decir que proviene de Dios, porque Dios no es que te dé el amor, Dios viene a tu vida y el que manifiesta esa virtud del amor es el mismo Dios en nosotros. Por consecuencia, por eso es que los términos que utiliza Juan no son abstractos de la persona de Dios, es conectiva.
¿Me entiende? Es personal. Juan no está dando una personificación al amor. O sea, Juan no le está dando una personificación al amor, ni siquiera está queriendo decir que es algo abstracto de Dios, sino que Juan está diciendo, Dios es amor. O sea, Juan está diciendo, la naturaleza de Dios es que es amor. Y el que ha nacido en Dios tiene amor. Y nosotros, para que podamos saber si nosotros hemos nacido en Dios, es que tenemos amor. Ahora, ¿cómo podemos saber que tenemos amor y que hemos nacido de Dios? Solamente nos basta analizar la primera de Corintios capítulo 13. No lo busque, pero si usted quiere lo escribe y lo vuelve a analizar. Todo el contexto del capítulo 13. Ahí habla las características de alguien que tiene amor. ¿Me entiende? Ahora, si hay alguien que dice, no, yo sí tengo amor, o perdón, si hay alguien que dice, no, yo sí he nacido de nuevo, tiene que demostrarlo por el amor. Y si dice que tiene amor, tiene que tener las características del amor. Y esto lo encontramos en la Biblia, como les digo, en la primera letra de los Corintios, que el capítulo 13, eso nos habla las características del amor. Entonces, por lo tanto, nosotros no podemos creer a alguien que dice que ha nacido en Dios si no tiene amor. Y si dice que tiene amor, pero no tiene las características de Primera de Corintios capítulo 13, entonces la persona ni ha nacido de nuevo y no tiene amor. Esa es la realidad. El amor no es algo que se produce en el ser humano. El ser humano no tiene eso. Tiene todo lo malo, pero no tiene el amor. Y por consecuencia, solo los creyentes pueden tener amor. Por eso es que le vuelvo y le repito, mire lo que dice el verso 1 del capítulo 5, ¿no? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que ha engendrado, todo aquel que ama al que ha engendrado, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Mire lo que dice, pues este es el mandamiento que se demuestra a Dios, pues este es el amor que se le demuestra a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, la única manera de manifestar que de verdad Dios está en nosotros es cuando nosotros amamos a Dios. Y si decimos que amamos a Dios, la coherencia, la demostración es que obedecemos sus mandamientos y sus mandamientos no son pesados. Pesado puede ser la vecina o la suegra, ¿no? Pero, pero los mandamientos de Dios no son pesados. Y si alguien dice, ay, qué difícil, qué difícil, qué difícil, yo no puedo hacer esto, yo no puedo dejar esto, entonces no ha nacido de Dios. El que dice que ha nacido de Dios, sí puede hacerlo. El que dice que ha nacido de Dios y no vive en el amor, entonces es una persona mentirosa. Ahora, tomemos atención a lo que nos dice el texto que vamos a analizar ahora. Primero de Juan, capítulo 2. Primero de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 16. Dice algo muy importante. Tome atención. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Usted ve que solo en estos dos versículos hay una calificación de exhibición y de demostración que Juan nos está queriendo dar de notar. ¿Cuál es la palabra que más denota Juan aquí? A ver, en estos dos versículos. A ver si se pone a analizar usted cuántas veces en estos dos versículos, ¿cuál es la palabra más denotada en estos dos versículos?
Hay una palabra más El amor, el amor, Mundo. mundo. el mundo pure. El mundo, la palabra más denotada, más exhibida por Juan ahí es mundo, ¿no? Ahora, visto que el hermano hizo una señal del mundo, entonces pues ya, gracias hermano, porque eso es, ya usted me ha robado la predicación, pues ya cerramos, ya nos vamos a dormir ya. No, utilizó un término que yo tengo que explicar eso. Porque la palabra mundo en la Biblia tiene varias connotaciones, porque si usted va a ver en varios aspectos, en varios versículos de la Biblia se menciona la palabra mundo, ¿no? Y lo que se nos viene a la mente cuando decimos mundo, pues es el globo terrestre, ¿verdad? En cierto aspecto es correcto, en cierto aspecto es correcto, pero no en toda la definición explícita de la palabra. Mundo se refiere mundo al globo terrestre. Por ejemplo, si nosotros vemos Juan 3:16, si alguien lo puede leer rapidísimo, Juan 3:16. Juan 3:16, ¿algo lo tiene? No se Porque de tal peleen manera uno amó a la Dios al vez. mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, ahí nosotros vemos la palabra mundo también, Juan 3:16. De tal manera Dios amó tanto al mundo. Entonces cualquier persona cuando tiene pues solamente una conectividad hacia la palabra mundo, que es un globo terrestre, dice entonces Dios ha amado tanto a la tierra, ¿no? Cuando ahí en Juan 3:16 habla de mundo y Dios amó tanto al mundo, no se está especificando al globo terrestre. Ahí se está especificando estrictamente a las personas que todos somos mundanos. Y Dios amó tanto a las personas mundanas. Ese es el concepto. ¿Me entiende? O sea, Dios amó tanto a las personas mundanas. No está hablando de que Dios amó tanto a la geografía del mundo, ¿no? No, porque el contexto dice, y Dios amó tanto al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Lógicamente, pues las plantas, ni el mar, ni las montañas, ni el Amazonas van a creer en él, porque no se está especificando este aspecto, no se está especificando el aspecto de las personas. Y Dios amó tanto a las personas que están en este mundo, o podríamos definirlo también, y Dios amó tanto a la gente mundana que mandó a su Hijo unigénito. O sea, imagínense de amar tanto a la gente mundana es algo irracional porque ninguno de nosotros, hermanos, ninguno de nosotros daría a su hijo a morir pues por un mundano perdido. Ninguno. A menos yo personalmente no lo daría. Pero Dios lo dio. Dios dio a su hijo a morir por mí, que fui un mundanazo, pero de esos mundanazos del mundial. Ay, mira la persona que está a su lado si tiene cara de mundialista. Y bueno, vino Dios, nos libertó de eso y a eso se refiere mundo. O sea, la palabra, cuando usted encuentra en las escrituras la palabra mundo, tiene que relacionarlo en base al contexto. También es interesante cuando uno lo analiza en su etimología, ¿verdad? De dónde deriva, cuál es la clasificación que se da a la palabra mundo en determinado contexto, en determinado texto. En este caso, lo que hemos visto Juan 3:16 nos está refiriéndose al globo terrestre. Ahora, mire, en los versos 15 y 16 de la primera letra de Juan, primera epístola de Juan, capítulo 2, versos 15 y 16, Juan quiere hacerle notar algo muy, muy importante al oyente, al que está oyendo, al que está recibiendo el mensaje. Juan le está haciendo de notar algo que tiene que quedársele en la cabeza bien. ¿Me entiende?
Vamos a analizar cuántas veces lo menciona el verso 15 y el verso 16. Son 6. Mira, no améis al mundo, 1. Ni las cosas que están en el mundo, 2. Si alguno ama al mundo, 3. El amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, 4. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. 5 veces. ¿No? Una palabra expuesta 5 veces en 2 versículos, y más cierto que o sea, una palabra expuesta 3 veces en un solo versículo, que es el verso 16, o sea, lo que se está exprimiendo ahí es algo bastante delicado. Y Juan es categórico en esto, ¿no? Él no está tutubeando con lo que está exprimiendo. Nosotros vemos que Juan es muy categórico, hermano, porque él, la categoría del estilo literario que Juan utiliza para exprimir el mensaje de Dios es muy categórico, absoluto, definitivo. O sea, Juan no utiliza medios términos para dar a explicar algo, sino que Juan es muy preciso en lo que él les va a exprimir, porque él dice, ¿no? Si alguno dice que está en la luz, pero aborrece a su hermano, el tal es mentiroso, dice. Y el que dice que está en la luz y hace cosas malas, cosas falsas, entonces el tal es mentiroso. Entonces él utiliza términos muy conclusivos de lo que es algo bueno, algo malo, algo justo, algo incorrecto. Entonces son definitivos sus conclusiones de Juan, que son inspiradas por Dios. En este caso está diciendo algo bastante categórico también. Y Juan está diciendo, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Mira lo que dice, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Pareciera ser algo como que Juan quiere, o como que no tiene otra palabra de decir o querer expresar algo y utiliza solamente mundo, mundo, mundo. ¿Qué quiere decir Juan con esto, verdad? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. En otras palabras, no es cristiano. Y esto es lo que nosotros tenemos que analizar, ¿no? Ahora, nosotros tenemos que crecer en el amor, ¿verdad? Pero alguien que ama al mundo, no vaya a llegar a pensar que puede desarrollarse en un crecimiento del amor. El amor del Padre, o sea, la naturaleza de Dios, que es el amor, no puede estar en alguien que ama al mundo. ¿Sabe por qué? Porque no puedes amar a Dios y al mundo. Eso lo voy a demostrar en un rato. Yo quiero que me ponga mucha atención, por favor. El amor del Padre no está en él. Ahora entonces, cuando Juan se está refiriendo aquí, mundo, aquí se está refiriendo ya a una palabra griega que se llama cosmos. Y que esto ya sí es un literalismo, cosmos. Y Juan está diciendo algo importante, miren, no améis al mundo, al cosmos, porque él va a llegar a aplicar un concepto muy definido sobre este punto. Porque aunque si usted no lo cree, hermano, hay gente que vive una vida desordenada, indisciplinada, porque ama al cosmos más que a Dios. Hay tanta gente que prefiere más cosas externas por la naturaleza maravillosa que Dios ha creado que tomar decisiones absolutas por las cosas de Dios. Yo he conocido gente que cuando le pregunta, ¿y por qué no viene a la iglesia este día? Ah, es que hermano, me fui a la playa. ¿Y por qué no vino a la iglesia el otro día? Ay, es que hermano, me fui a ver tal montaña.
¿Por qué no vino el evangelismo? Ay, es que hermano, me fui a ver el Coliseo. ¿Y por qué no vino? Es que me viajé a la Sardeña. ¿Y por qué? Y Juan está diciendo, el que ama, dice, no améis al mundo, al cosmos. Porque hay gente, hermano, tan apasionada por la creación de Dios que no le interesa nada de Dios. Si tú ves a los creyentes, hoy en día ellos son negociables con las cosas de Dios. Ay, no, es que yo también tengo que darme mis saliditas, mis gustitos. Dios nos ha creado las cosas y para gozarnos. Claro que Dios ha creado las cosas, Dios ha creado, pero lo que Dios está hablando es algo definitivo en el sentido que desgraciadamente la gente se ha apasionado al sistema del cosmos que no quiere dejar eso y que no le interesa su vida espiritual. Porque es algo precioso de lo que Dios ha creado, ¿sí o no? Claro, hermanos. Nada más vaya a ver a Huancayo, allá en el Perú, es una ciudad maravillosa. Sí, imagínense, estamos en un país tan espectacular, Italia tiene lugares excepcionales, ¿o no? Maravillosos. Y hay gente que está metida dentro de una iglesia como que se emboa por las cosas excepcionales, la naturaleza maravillosa que Dios ha creado. Y si tú ves su vida espiritual, tanto es grave, hermano, el caso en este país donde estamos, y eso es una conclusión europea, porque he recibido informe de algunos países europeos como Alemania y Holanda, que cuando llega el verano hay iglesias evangélicas que cierran las iglesias evangélicas por vacaciones. Iglesia evangélica cerrada. Regresamos a fines de septiembre. A julio y agosto cerrado la iglesia evangélica. Ni las católicas. Pero las iglesias evangélicas sí. ¿Y por qué? Porque son vacaciones, pues, quedando vacaciones, ¿verdad? Hay que amar el cosmos. El cosmos. Y acá Juan está diciendo, no améis al mundo. Y ahora viene el otro término. Ni las cosas que están en el mundo. ¿Y qué cosas están en el mundo? Porque cuando usted le dicen, ¿no? Para un cristiano la palabra mundo es mundalidad, ¿sí o no? Y acá lo que Juan está utilizando no es ese término de mundalidad. Está utilizando un término siempre de cosmos. Mundo, cosmos. Si en el primer prefijo Juan nos está diciendo que es el cosmos, no améis esa la naturaleza que Dios. Ahora, pero en el sentido no literal que usted tiene, pues que, hermano, entonces ahora tengo que derrumbar todos los árboles y echarle petróleo al mar. Y no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo como nos dice, se recuerda que el mismo Cristo nos dice que cualquiera que ame más a su padre, a su madre, a su hijo, a su más que a mí, no es digno de ser de mí. Bueno, ese es el mismo sentido, pero no nos está diciendo pues que tenemos que odiarlo. Acá tampoco nos está diciendo que destruyamos la tierra, que a propósito pues la gente anda destruyéndolo. Ahora mire, la otra parte del mundo donde dice ni las cosas que están en el mundo. ¿Qué cosas hay en el mundo? A ver, mira a la persona que está a su lado, dile, ¿qué cosas hay en el mundo? ¿Qué cosas hay en el mundo? Porque para un cristiano evangélico, mundo es mundalidad. Y si tú le preguntas qué cosa es ese término, te van a decir borrachera, ropa mundana, droga, discoteca, fiesta, ¿sí o no?
Esa es la definición para un cristiano evangélico. El otro día, mire, el otro día me decía una hermana de otra iglesia, ¿no? Cuando pasaba una hermana de nuestra congregación, que claro, también hay veces hay vestimenta y vestimenta, ¿no? No es la manera correcta a veces de vestirse, pues no se puede vestir como alguien que no conoce a Dios. Pero bueno, el discurso es que esta hermana que va a esta otra iglesia donde se ponen solo falda y se cubren hasta el cuello y el pelo largo, ella me dijo, pero ¿cómo puede ser cristiana aquella hermana que está allá o la señora que está allá? Me especifica, ¿no? Y me dice, pero si eso se mira una mundanaza, me dice. Y entonces yo le digo, o sea que usted define mundalidad por la apariencia que demuestra una persona, por el aspecto de su vestimenta. O sea que usted se califica, que usted sí es espiritual, porque tiene falda y tiene pelo largo y camisa larga y se cubre todo. Y como yo la conozco a esta señora, pues yo le dije, mire, seguramente no es adecuado la manera que se vive en esto y yo le doy la razón. No es adecuado porque la misma Biblia nos exhorta que la mujer de Dios tiene que vestirse decorosamente, ¿verdad? Con pudor y con modestia. Estos son los términos absolutos. En esto no podemos discutir. Yo estoy de acuerdo que una mujer tiene que ser decorada, no tiene que andar ni como salchicha, ni mostrando las partes, pues, las partes corporales de una mujer femenina, ¿no? Yo estoy de acuerdo en eso porque eso es una definición bíblica, en eso no discutimos. Pero eso no define que esa persona sea mundana. ¿Sabe lo que define que es mundana? Le digo, es a lo que usted se agrapa, a lo que usted se agarra. Eso es lo que define ser una mundana o mundano. Entonces lo que Juan nos está diciendo acá, ni améis las cosas que están en el mundo. ¿Y sabe qué cosa está en el mundo, hermanos? No solamente esos aspectos, porque esos aspectos también están en el mundo, pues. O sea, esa moda desgenerada está en el mundo. Esa música desgenerada está en el mundo. Esa borrachera está en el mundo, ¿verdad? Pero no solamente eso está en el mundo. ¿Qué también está en el mundo? Los estudios. ¿Qué también está en el mundo? El arte, la simetría. ¿Qué también está en el mundo? El turismo, la moda, la religión y hasta iglesias evangélicas están en el mundo. O sea, en el mundo no solamente están las cosas malas, también las cosas buenas. Y aquí Juan es absoluto cuando él califica estos términos, ¿eh? Él no está haciendo diferencia. Si Juan hubiera utilizado, ¿no? Si se hubiera referido a las cosas malas, que lo que nosotros decimos que es malo, para nosotros ya tenemos la calificación de lo que es ser mundano. No. Para Dios, hermano, la definición de mundalidad no es solamente a esos aspectos que nosotros creemos, que también están en el mundo, pero esas cosas no solamente están en el mundo, también están las cosas otras, como por ejemplo el trabajo, ¿está en el mundo o no? Claro que está en el mundo. ¿Dónde está? En el aire. Está en el mundo. Y lo que Juan está diciendo es lo siguiente, mire, ni las cosas del mundo, no améis al mundo, ni las cosas del mundo. Y este es un problema bastante delicado que ahora vamos a desarrollar dentro de un rato. Bastante delicado en muchos cristianos que no pueden hacer a menos de las cosas del mundo. No pueden vivir sin las cosas del mundo. O sea, lo que giste sus vidas son las cosas del mundo y no la palabra de Dios. Si usted ahora se mira y en realidad
puede llegar a una calificación de hacerse internamente. ¿Qué es lo que giste mi vida? ¿La palabra, la voluntad de Dios? ¿O lo que el mundo me dice, lo que quiere el mundo, las cosas que están en el mundo? Y ya le he dicho que el mundo no solamente tiene cosas malas, también cosas buenas. Pero el discurso que Juan nos está diciendo, cuidado, cuidado con cambiar a Dios por las cosas del mundo, por más buenas que sean. Y cuando le refiero, hermanos, que en el mundo hay asimetría, o sea, belleza, el arte, cultura, turismo, moda, religión y hasta iglesias evangélicas, que esa es la realidad. ¿No ve que hay iglesias evangélicas en este mundo? Pero son del mundo. Mire, usted ve iglesias evangélicas que, claro, de Cristo no tienen nada, solamente es el nombre que se han atribuido iglesias evangélicas. Pero es una demostración solo y absolutamente, pues, un aspecto de una vivencia mundana, solo mundana. Por ejemplo, si usted le ve a algunas iglesias que han determinado que ciertos aspectos son espirituales, como por ejemplo eso del hablar en lengua, ¿ha visto o no? Hay iglesias evangélicas que han definido que el hablar en lengua es ser espiritual. Y hay tanta gente que habla en lengua, hermanos, pero más agarrado al mundo de una manera impresionante. Y tú le preguntas, ¿qué es la vida espiritual? Ah, es hablar en lengua, hablar en lengua, hablar en lengua. Pero tú los ves una vida sin compromiso, sin disciplina, sin crecimiento, sin santidad, sin responsabilidad, sin madurez. ¿Por qué? Porque su sistema de vida, su estilo de vida es amantes de este mundo. ¿Me entiende? Ahora, después vamos a seguir exhibiendo estas situaciones que vamos a hacerlo de una manera intensiva. Ahora miren, la parte que sigue dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Eso es absoluto. O sea, aquí no hay no, pero como un dicho que ya comúnmente ya ustedes lo saben, no, pero a mí me entiende, a mí Dios me sabe. Bueno, Juan dice, no, a ti Dios no te entiende. Porque si tu pasión es el mundo, si hay algo del mundo que te ha agarrado, que te ha atrapado, el amor del Padre no está en ti. Eso es simple. Yo no puedo llegar a definir lo contrario a lo que la Biblia dice. O sea, si yo estoy viviendo una vida espiritual tan decrépita, solamente llena de falacias, donde me han hecho creer cosas que no es la definición bíblica, y vivo una vida tan sin sentido, tan desnutrida espiritualmente, y llego a la conclusión, no, de que sí, yo he nacido de nuevo y que el amor del Padre está en mí y que yo sea mal, pero sin embargo yo vivo indispensable de las cosas de este mundo. Entonces Juan dice, no améis al mundo, ni las cosas del mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, punto. Y vuelvo y le repito, las cosas en este mundo no solamente son las cosas malas, también aquellas cosas que usted lo califica como bueno.
pero que desgraciadamente estás amando eso y no estás buscando de Dios. Y Juan dice, el que hace eso, el amor del Padre no está en él. Ahora mire, para seguir explicando lo que voy a seguir desarrollando, quisiera que analicemos un poquito antes de leer el verso 16, vamos a ver Mateo capítulo 17, verso 13, 14. Si alguien lo puede leer, por favor. En la Biblia, palabra de Dios para todos. Mateo 7, del 13 al 14. Mateo 7 del 3 al 14, hermano. Y palabra de Dios para todos. Ok, dice la palabra de Dios, ¿por qué te fijas en la pajita que tiene tu hermano en el ojo, pero no te das cuenta de la viga que tienes tú en el tuyo? Ese ¿Cómo es te el atreves a 7, decir Mateo 7 me dijo, ¿no? verso 14, Ah, no, Mateo capítulo 7, verso ¿qué? 14, 13 y 14. 13 y 14. Ah, disculpe, hermano. Entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción. Mucha gente toma ese camino. En cambio, la puerta que lleva a la verdadera vida es muy angosta, el camino muy duro y solo unos pocos lo encuentran. Ok, mire. Vamos a hacer una conexión a lo que estamos estudiando de la letra de Juan, ¿no? Juan nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora, ¿por qué Juan está dando esta exhortación a la iglesia? Mateo nos define un poquito más, nos lleva a tener una mejor luz sobre esta situación. Nos dice en el verso 13, en esta versión que acaba de leer el hermano, dice, ¿no? Entren por la puerta angosta. Y esta es una exhortación de Jesús. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción. Mira, mucha gente toma ese camino. Mucha gente, dile a la persona que está a tu lado, dile, mucha gente toma ese camino. Espacioso, ¿verdad? Y ancho. O sea, mundano, pues. Le gusta el mundo. Ama el mundo. En cambio, dice, mire, en cambio, la puerta que lleva a la verdadera vida es muy angosta. Dile a la persona que está a tu lado, es muy angosta y el camino muy duro. Muy duro. Esta versión, palabra de Dios para todo, es la única versión que traduce de esta manera muy duro el camino. Para no entender, hermano, que cuando Juan nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el que hacer. Yo quiero de Dios, pero tengo que hacer otra cosa. Yo quiero de Dios. Entonces, lo que Cristo está definiendo ese tipo de personas son personas que han escogido entrar por el camino ancho, espacioso. Son gente que ha escogido esos caminos. Pero los que han escogido el camino, perdón, en cambio, la puerta que lleva a la verdadera vida es muy angosta y el camino es muy duro. Estos son los que no aman el mundo ni las cosas que están en el mundo, sino que están dispuestos a vivir una línea de la que Dios ha establecido. Vuelvo y le digo, ¿no? El camino muy duro y solo pocos lo encuentran. ¿Sabe por qué dice aquí el Señor? Porque esto es lo que acabamos de leer, es palabra directa del Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué dice eso el Señor? Porque poca gente va a dejar de amar el mundo. ¿A qué está acostumbrado el ser humano desde que nace?
al mundo. Le gusta el mundo. No hace a menos del mundo. Yo, hermano, entonces tengo que ser un extraterrestre. Sí, tienes que ser un extraterrestre, porque la palabra extraterrestre no es un término ofensivo, un calificativo que puede dañar tu identidad. Extraterrestre quiere decir que no eres de esta tierra, ¿no? Eso es lo que nos dice la Biblia. Después se lo voy a leer, que la misma Biblia nos dice que somos extraterrestres. Pero no aquellos que dicen las películas o los dibujitos, ¿no? Aunque si hay gente que se parece. Bueno, tomemos atención en esto, hermano. Hay gente que de verdad, no va a dejar de amar el sistema de este mundo, ni las cosas que están en este mundo. Y Cristo dijo, pues muchos son los que van por ese camino, muchos, porque no pueden dejar de amar el sistema del mundo. Les gusta. Todo lo que hay en el mundo es indispensable, vital, de vida o de muerte para ellos. No pueden hacer a menos de eso. Ahora mire, y cuando Juan dice, el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque el amor del Padre no está en él, porque ¿sabe por qué? Porque el amor de Dios no puede estar en aquel que ya ama otra cosa. No puede estar, porque Dios no puede compartir su presencia. ¿Por qué el amor del Padre no puede estar en alguien que ama el mundo? Porque ya ese alguien ya está ocupado, ya no puede usted entrar ahí. ¿Me entiende? Usted ya no puede entrar ahí, o sea, cuando ya está ocupado, está ocupado. Entonces, eso es lo que Juan nos está queriendo decir, ¿verdad? Si ya está ocupado, el amor del Padre no puede entrar ahí, no tiene espacio, porque esta persona está arraigada al sistema del mundo. Y cree que una persona que ama al mundo, hermano, y no teniendo el amor del Padre, cree que sabe amar, imposible. Por eso nada más podemos ver el estilo de vida que llevan, el comportamiento que tienen, el temperamento que tienen. Por eso es que hay tantos cristianos que su comportamiento es pura vergüenza. Pura vergüenza. ¿Por qué? ¿Por qué en estos tiempos estamos viviendo con cristianos con un comportamiento totalmente espaventoso? Porque no quieren dejar el mundo. Porque ellos saben muy bien que el camino de Dios es esto lo que dice el mismo Señor. En cambio, la puerta que lleva a la verdadera vida es angosta y el camino muy duro y solo unos pocos lo encuentran. Entonces, mire, cuando hay personas que dicen, ay, es que yo no entiendo mucho. No, no es que no entiende mucho. O sea, ¿cómo tengo que predicar para que pueda entender? No es que no entiende mucho. Lo que tendría que decir es que no me da la gana de hacer caso. Es diferente. Porque yo a mis hijitos cuando le digo, no, se juega de este, no le tengo que, no sé, pues buscarle el arameo, el griego, no sé, ¿verdad? Y acá estamos, Dios nos está diciendo, no amen el mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama el mundo, el amor del Padre. ¿Qué no entendemos en esta frase? Y si no entendemos, ya se lo estoy desglosando, ¿verdad? Entonces el discurso no es que yo no, ay, es que no entiendo, es que esto, no, el discurso que uno tiene que decir es que la verdad no me da ganas de obedecer, de vivir así como se dice, no me da gana. Quiero ser una persona que ama el mundo. Me gustan las cosas que están en el mundo. Yo voy tras estas cosas del mundo, porque para mí mi sueño, mi vida, mi anhelo son las cosas del mundo. Eso tendríamos que decir los cristianos de estos tiempos, al menos su gran mayoría, porque el mismo Cristo dijo, ¿no? Muchos son los que van por ella, muchos.
Ser cristiano le va a costar. ¿Y sabe qué le va a costar? Le va a costar todo. Todo. Todo le va a costar. Ahora miren. Los valores y el sistema del mundo es totalmente diferente a lo que Dios quiere, mire, ¿eh? Los valores y el sistema del mundo es totalmente diferente a los valores que Dios quiere. El mundo tiene todas las cualidades para satisfacer todo lo que desea el ser humano. ¿Usted sabía eso? Que el mundo tiene todas las cualidades, hoy más que nunca sobre todo. El mundo está bien organizadito, es como un supermercado. ¿Vio? El mundo es como un supermercado, hermano. A ver, el mundo dice, ¿qué quieres, papacito lindo, precioso? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ah, yo quiero sexo. Ah, eco, ahí está. A ver, ¿y tú qué quieres? Yo quiero, a ver, ¿qué quiero? Yo quiero ser un gran profesional. Ahí está. A ver, ¿tú qué quieres? Yo quiero comprar mi casa. Ah, eco, ahí está el trabajo. Ahí está. ¿Y tú qué quieres? Yo quiero esto. El mundo es un bazar. Tiene de todo. Es como portaportese. Tiene de todo. Encuentra cosas que ni siquiera se imagina en portaportese. Así es el mundo. El mundo tiene todo, hermano. ¿Cuál es se recuerda lo que nos dijo Pedro, que Dios nos libertó de qué cosa? De nuestras concupiscencias. ¿Y sabe con qué trabaja el mundo? Con las concupiscencias. ¿Y sabe quiénes son los cristianos que habiendo sido libertados, todavía viven en sus concupiscencias y caen de nuevo al sistema del mundo? ¿Sabe por qué? Porque no son diligentes en su crecimiento espiritual. ¿Por qué cree que hay cristianos, hermano, que les gusta el mundo? Les gusta. Ellos son capaces de ir al trabajo en frío, lluvia, tienen fiebre, tienen dolor, al trabajo, al paseo, a donde quiera, a la fiesta. Pero para mí a la iglesia, llueve, frío, me duele el pelo, me duele la uña. Todo le duele, todo le viene. Cuando tiene que estudiar la Biblia no tiene tiempo, pero cuando tiene que ver su telenovela o su programa o su chisme, ahí está. Por eso es que el mundo, ¿y usted qué quiere? ¿Qué le gusta? La tele, ahí está. ¿Y a ti qué te gusta? El internet, ahí está. Tiene todo, este mundo tiene todo. Todo lo que su concupiscencia imagina lo tiene. Incluso, hermanos, incluso el mundo dice, ¿quiere cambiarse de sexo? También lo tengo. Ya no quiere ser humano, sino una conejita. Tenía un viejón de 50 años. Soy una conejita. Dame favor. A fusilarlo, perdóneme, pero eso es vergonzoso. 50 años, todo barbón y todo, soy una conejita. Dame favor. Pero eso es lo que quiere el mundo, ¿verdad? El mundo dice, pues, ¿quieres eso? Ahí está. ¿Ha visto cómo el sistema del mundo se está organizando en todas esas cosas? El mundo le va a dar todo lo que la gente quiere. Eso es. El mundo quiere eso. Por eso es que hay iglesias mundanas. ¿Ahora entiende por qué hay iglesias mundanas? Porque hay creyentes que quieren que la iglesia sea como ellos se les da la gana. Por eso que hay iglesias mundanas. Por eso es que esas no son iglesias, ojo, aunque si se hacen llamar cristianas evangélicas y tienen nombres, pronombres, no sé de qué tipo de cosas.
y tienen la apariencia de haber no sé qué cosa, pero esos son iglesias mundanas. ¿Sabe por qué? Porque el mundo le está dando a la gente iglesias mundanas. El mundo está produciendo iglesias mundanas en cantidades hoy en día, hermano, en cantidades. Entonces, por eso es que hay gente que dice, no, a mí me gusta esta iglesia, no me gusta esto, me gusta allá, me gusta esto. Ahora es lo que le gusta a la gente, claro, pues, como ya está actuando en sus concupiscencias y el mundo le dice, ¿te gusta una iglesia donde no te diga nada, donde puedes hacer lo que se te da la gana, vivir desordenadamente, indisciplinadamente? ¿Te gusta una iglesia? Ok, mira, ahí está el mundo, toma, una iglesia evangélica, mundana, toma, ahí está, ¿verdad? El mundo está preparado para todo, hermano. Todo lo que el ser humano desea, el mundo lo tiene. Como le decía, ¿quieres profesión? Ahí tiene. ¿Quieres carrera? ¿Quieres logros? ¿Tienes sueños? ¿Tienes anhelo? El mundo. ¡Ah! ¡Toma! Ahora quiero preguntarte, ¿ese es el sistema de Dios? Yo quiero preguntarle, ¿Dios está interesado en que usted cumpla con sus sueños, logre con sus propósitos, sus anhelos, sus deseos personales? Yo no sé si usted se ha preguntado eso o le ha preguntado usted a Dios o usted se ha preguntado. Por eso yo le pregunto, ¿verdad? Si no lo ha hecho, yo le pregunto. ¿Usted cree que Dios está interesado en que usted cumpla sus sueños, tus anhelos, tus propósitos, tus proyectos, por más buenos que sean según tú? ¿Crees que Dios está interesado en eso? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? Porque según las escrituras nos dice que el sistema del mundo, los valores del mundo, la conducción del mundo, no son ni el sistema, ni los valores, ni la conducción de Dios. Son dos polos totalmente diferentes. Uno negativo y el otro positivo. Uno va al norte y el otro va al sur. Son dos cosas totalmente diferentes, hermano. Por eso es que comienza diciendo, ¿no? No améis al mundo, aunque fue él que lo creó, ni las cosas que están en el mundo, que fue él que la creó. Porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Los valores y los principios de Dios son totalmente diferentes a lo que el mundo ofrece. Ahora quiero preguntarle, ¿qué ofrece el mundo? ¿Placer, sí o no? Ofrece placer. Jamás no poder, hermano. Basta que usted hoy en día haga un clic y ya tiene un placer. Llame a un McDonald's y le traen a su casa. Ya usted hoy en día es placer por todos sitios, de todas las maneras. El mundo tiene todo eso, el mundo lo puede satisfacer, ¿sí o no? Claro. ¿Qué más? ¿Qué más el mundo ofrece? A ver, logros. ¿Ofrece o no ofrece logros el mundo? Claro, hermano. ¿No ve toda esa gente que es profesional? ¿No ve toda esa gente que logra cosas excepcionales? ¿Pero quién se las ha dado eso? ¿Dios? El problema es que a veces nosotros decimos, tienes que agradecerle a Dios porque Dios te ha llevado a eso. No, ¿dónde está escrito eso? O sea, esa filosofía que hay algunos evangélicos que dicen eso, ¿dónde está escrito? ¿No? ¿Dónde está escrito eso? O sea, ese es el sistema de Dios. O sea, ¿Dios quiere eso? ¿Ese es el propósito de Dios? Pues esta gente no quiere nada de Dios. Nada de Dios quiere esta gente.
Ahora, no nos vayamos a llegar a pensar, hermano, entonces tengo que ser un pordiosero, muerto de hambre, que no tengo que estudiar. Todavía yo no he terminado con el estudio, no se adelante. Lo que le estoy dando es parte por parte para que pueda llegar a entender qué es lo que Dios quiere de nosotros. Pero eso no es el plan de Dios, ni el sistema de Dios, ni el propósito de Dios. Eso son cosas del mundo. El mundo te ofrece placer, te ofrece logros, te ofrece proyectos, te ofrece realización personal. No ve la gente, como le dije antes, no le interesa cambiar las cosas de Dios con tal de lograr sus proyectos, sus propósitos, sus sueños. No ve gente que dice, ay, es que no tengo tiempo hoy día porque tengo que hacer esto. No tengo tiempo porque no tengo que tener. Y en cuanto a su naturaleza, aparentemente no lo califican como pecado. Aunque si los está apartando de Dios, porque ya no se están dedicando a Dios como debe de ser. Ellos están amando el sistema del mundo, porque califican que eso es bueno, porque como es algo en cuanto a su naturaleza, no malo, porque no violo, no mato, no robo, entonces eso es lo que estoy dedicándome, aunque si estoy ignorando mi vida espiritual, no lo considero malo. Pero amo el sistema del mundo, me gusta el sistema del mundo. Y hay gente así. O sea, no tiene responsabilidad en su vida espiritual, no tiene disciplina, no le interesa crecer, no le interesa amar, no le interesa desarrollarse como un verdadero cristiano, no le interesa parecerse cada día más a Cristo. Pero sí le interesa, hermano, sus aspectos secundarios de la vida. El mundo. El mundo. Ahora, en conclusión, el mundo apunta en el desarrollo, mire lo que le voy a decir, el mundo apunta en el desarrollo de la autorrealización personal del hombre. El mundo tiene todo, de todo, para exaltar al hombre y llevarlo a sus metas y a sus propósitos personales. Así que en este mundo hay de todo para que usted pueda llegar a hacer lo que usted quiere llegar a hacer. Todo, todo hay. ¿Y cuál es el propósito del mundo? Satisfacerlo para exaltarlo. Eso es lo que quiere. Por eso es que hay cristianos, pues, si usted ve, es una vida tan sin sentido. Pues, o sea, usted se queda espaventado, le dice, ¿y por qué usted? Porque yo tengo que hacer esto, tengo esto. Y pero las cosas de Dios, es que Dios me entiende, Dios sabe, Dios sabe. Todo lo que no le lleva a edificar a su vida espiritual y lo que le aparta de Dios no es de Dios. Métaselo bien en la cabeza, no es de Dios. Ahora mire, esto es exactamente lo que Pablo nos dice en la segunda carta de Timoteo, lo que estamos estudiando, capítulo 3, verso 2. Regáleme unos 10 minutos más, hermano, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Vamos a ver lo que nos dice. Capítulo 3, verso 2. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Lo que estamos analizando nosotros los domingos. Mire lo que nos dice. El capítulo 3, verso 2 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Sabe por qué habrá hombres amadores de sí mismos? Porque justamente, hermanos, son gente que ama el mundo. El mundo los ha proporcionado a que ellos tengan los sueños, los logros, los proyectos, la autorrealización personal, lleguen a los placeres, lleguen a todo lo que ellos quieren llegar a hacer. Porque el mundo apunta a que el hombre se sienta autorrealizado, importante. Y esto es lo que Pablo nos dice. Esto es lo que Pablo nos dice, que son hombres amadores de sí mismos.
¿Les interesa de Dios? No les interesa de Dios, y es por eso que nosotros vemos que en el versículo 5 dice, mire lo que dice el versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿De quién está hablando Pablo? De creyentes que están metidos en una iglesia, que son tan amadores del mundo y el mundo los exalta. Por eso es que Pablo les da esta calificación donde dice que son amadores de sí mismos. ¿Usted cree que, hermano, que la autorrealización, los placeres, los proyectos y las cosas y los logros, los triunfos y los títulos que yo pueda, que me han apartado y que me están apartando de Dios, proviene de Dios? La pregunta es eso, ¿proviene de Dios? ¿Te están llevando a un crecimiento espiritual? ¿Está cambiando tu vida? ¿Estás glorificando a Dios? ¿Estás exaltando a Dios? ¿Están viendo a Dios en tu conducta, en tu vida? ¿O te gusta, ¿no?, que el mundo te exalte? ¡Ay, qué gran trabajador! ¡Qué buen trabajo tiene! ¡Qué grande casa tiene! ¡Ah! ¡Qué profesión! ¡Qué estudioso! ¡Ah! Claro, man, claro. ¡Ay, qué responsable! Claro. Hay que admirarlos. Los cristianos mundanos, hay que admirarlos. A ellos poco nada les interesa si el amor del Padre está en ellos o no, poco nada les interesa. ¿Qué cree que usted cree que ellos piensan en que están preocupados en que el amor del Padre esté en ellos? No, hermano. Ellos tienen logros, sueños, anhelos, proyectos, realizaciones. Son gente que ama el sistema del mundo de una manera espaventosa, donde Pablo los califica amadores de sí mismo. Porque de Dios no le interesa. ¿Tienen apariencia de piedad? Sí, tienen apariencia, claro que tienen apariencia. Porque ellos dicen ser cristianos, pues. Pero son mundanos, son cristianos mundanos. Y a que a la final nunca se va a mezclar, pues el agua y el aceite jamás se mezclan. Pero son cristianos que son mundanos. Y que desgraciadamente eso está poblado, las congregaciones. Ahora miren, Filipenses 2:21, mire lo que nos dice, ¿eh? Filipenses 2:21. Filipenses 2:21 dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de, ¿qué? De Cristo. Y esto va en un contexto donde Pablo nos dice, ¿verdad? Tengan el mismo, en el verso, mire, capítulo 2, verso 5 dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y termina diciendo Pablo semejante exhortación, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Mira a la persona que está a tu lado y dile, ¿qué buscas tú? ¿Te gusta el mundo? ¿Te gusta el mundo? ¿Te gusta el mundo? ¿A quién no le gusta el mundo, pues, hermano? Placeres, deleites, dinero, afanes, diversión, paseos, monumentos, estudio, profesión. ¡Ay, el mundo es rico! El mundo es rico, hermano. Tiene de todo.
Pero ¿quién de los cristianos hoy en día casi, porque habrá alguno, quién de los cristianos casi tiene esto, ¿no? Que haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. La palabra haya pues en vosotros el mismo sentir significa le está exhortando a los hermanos donde les está diciendo a los hermanos, tengan esta misma determinación que tuvo Cristo Jesús, que siendo Dios, en vez de nosotros no somos nada, pero queremos ser ignorando a Dios, pisoteando a Dios. Y como le digo, no se adelante a mis estudios todavía diciendo, ay, el hermano entonces quiere que yo no estudie, que sea un burro, entonces que no mande a sus hijos a la escuela. No, yo no estoy diciendo eso, no ponga palabras en mi boca porque yo no estoy diciendo eso. Yo todavía tengo acá mis anotaciones. Y si usted tiene tiempo hasta 2 días quedarse conmigo aquí, yo les voy a dar todo mi estudio. Y yo sé que usted ama las cosas de Dios, porque si usted tiene el amor del Padre, entonces se va a quedar estudiando conmigo. Pero si a usted le gusta el mundo, me va a cerrar el internet y se va a ir a dormir. Porque eso es realidad, ¿verdad? Como yo le decía este domingo, hay gente que le gustaba tanto el mundo que se podía anochecer día y noche, estar ahí en la fiesta, en la borrachera, en la calle, en pleno frío horroroso. Pero ahora que ha venido a Cristo, pero que ni media hora se pone a orar en la noche, 10 minutos y ya está roncando. ¿Ha visto? ¿Ha visto cómo se llama el mundo? Ahora miren, también tengo otro texto, tengo otros 2 textos y lo voy a dejar ahí porque pues tengo mucho, mucho por enseñar. Salmos 10, verso 3, miren lo que nos dice. Salmos 10, versículo 3. Salmos capítulo 10, versículo 3. Dice, porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Si lo pueden leer en la versión NTV. No se peleen. Pues hacen alarde de sus malos deseos, elogian al codicioso y maldicen al Señor. ¿Vio? Pues hacen alarde de sus malos deseos, elogian al codicioso y maldicen al Señor. La persona que tiene esa perspectiva de amar al mundo tiene estas características, donde dice, porque el malo se jacta del deseo de su alma. O sea que la persona que no tiene claro que no tiene que amar al mundo, sino que tiene que amar a Dios, porque tiene que amar a Dios. La Biblia lo caracteriza como una persona mala. Pues claro, hermano, ¿cómo puede ser bueno alguien que no tiene amor? La Biblia nos dice que todos somos malos. Si yo amo al mundo y las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en mí. Entonces, ¿qué cosa me puede llevar a desarrollar el amor si yo no tengo el amor? Nada. Los, los títulos te llevan a amar, no te llevan a amar. Los logros te llevan a amar, no te llevan a amar. Los bienes, las casas, las propiedades, tu trabajo, ¿te llevan a amar? No te llevan a amar. El mundo te lleva a amar todo eso. En veces usted busca a Dios, vive en Dios, Dios le da la sabiduría, le da la capacidad, le da la inteligencia para que desarrolle lo que Dios quiere que usted desarrolle. Ya eso ya vamos a analizar, pero yo le adelanto para no estar pensando una cosa por otra cosa. Escúcheme bien.
que si Dios va a querer que un hijo de Dios sea alguien profesional, Dios lo va a llevar, pero no va a dejar que jamás se aleje de Dios. Dios lo va a llevar. Si un hijo de Dios va a ser un doctor, va a ser un ingeniero, va a ser un arquitecto, Dios lo va a llevar. Si ese es el plan de Dios para esa persona. Pero esa persona no está buscando logros para sí propio, como estos que son amadores de sí mismo, que han dejado a Dios, que tienen apariencia de piedad, pero han dejado a Dios. Lo que tenemos que buscar es lo que nos dice Filipenses, lo que acabamos de leer. No busquemos lo nuestro propio, sino lo que es de Cristo. Cuando buscamos lo que es de Cristo, va a ocurrir lo que nos dice, se le adelanta un versículo que vamos a analizar después en la próxima predicación. Lo que nos dice Mateo capítulo 6, donde nos habla, no os afanéis por las cosas de este mundo, que van a comer, beber o vestirse. Esas cosas buscan los gentiles, dice, o sea, los que son del mundo. Pero ustedes, dice, busquen las cosas de Dios, el reino de Dios y su justicia. Porque las cosas que necesitan les va a venir por añadiduría. ¿Vio cómo cambia? No es que Dios está diciendo que tenemos que ser burros, vete, ignorantes y que no tenemos que estudiar ni nada, como hay religiones como los testigos de Jehová que limitan a la persona. Yo no estoy enseñando eso. Yo estoy enseñando que hay un orden de Dios, que Dios tiene un propósito para cada persona. Y que Dios lo primero y lo que quiere y lo único que desea es que busquemos el reino de Dios y su justicia. Si alguien me demuestra algo contrario a lo que le estoy predicando en este momento, me puede decir. No existe un solo versículo donde diga Dios, ay, yo he venido para que seas ingeniero, para que tengas el mejor trabajo, para que tengas la mejor casa. No existe un solo versículo. No existe. Y si alguien me diga, no, yo sí he encontrado, me lo traiga. Y yo se lo voy a demostrar para qué Dios vino a tu vida. Se lo voy a demostrar. Y no es para que ame usted ni el sistema del mundo, ni el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora mire, quiero que regresemos ahí a la carta, a la primera letra de Juan. Capítulo 2, versículo 16. Todavía no he terminado con la primera, pero miren lo que dice el verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Mire, si usted lo lee en la versión Dios habla hoy, con eso vamos a terminar, se lo prometo. Si alguien lo puede leer en la versión Dios habla hoy, el verso 16. Que nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre, sino del mundo mismo. Esto es lo que el mundo ofrece, los malos deseos de la naturaleza humana, el deseo de poseer lo que agrada a los ojos y el orgullo de las riquezas. ¿Ya? Esa versión es espectacular porque esa es la comprensión de lo que Juan está dando en cuanto a su aplicación. Tanto es cierto que, que los eruditos que tradujeron esta versión, pues se dedican ellos más que todo a darle explicación al sistema del concepto que se está exprimiendo. Y aquí fue fantástico lo que hicieron ellos. Un trabajo espectacular que la Reina Valera no lo traduce de esa manera. Yo estaba escuchando algunos maestros sobre este punto y ellos dicen, uno de los mejores trabajos que hizo la versión Dios habla hoy, esos eruditos que pues no son
estrictamente son laicos, pero son religiosos, pero son laicos. Ellos miren cómo traducen este versículo que acaba de leer el hermano, el verso 16 dice, ¿no? Porque nada de lo que hay en el mundo, porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre. Eso es claro. Si alguien me dice que el Padre ha venido a ofrecerle un buen trabajo, una buena casa, una buena profesión, una buena carrera, entonces me traiga ese versículo. Me lo traiga. ¿Me entiende? Me lo traiga. Pues yo renuncio a todas mis predicaciones. Y me vuelvo mundano. ¿Me entiende? Si alguien me trae un solo versículo donde diga que el Padre ha venido a eso, al mundo, entonces yo me descalifico como pastor, como creyente, y me voy a trabajar y a pescar, hermano, ahí al río este acá, Tevere. Porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre, sino del mundo mismo. Y mira lo que dice, y esto es lo que el mundo ofrece, los malos deseos de la naturaleza humana. ¿Qué es lo que te ofrece el mundo? Lo que usted quiere. Ya de eso vamos a resumirlo después ya. Yo sé que usted quiere seguir escuchando, pero le voy a dejar dormir. Dice, los malos deseos de la naturaleza humana, el deseo de poseer lo que agrada a los ojos. ¿De dónde viene eso? Del mundo. Y mira lo que dice, y el orgullo de las riquezas. ¿De dónde viene eso? Del mundo. Son tres aspectos que determinan y califican en lo que está envuelto el ser humano, que no viene del Padre. Y si hay un cristiano que está enrollado en ese sistema del mundo, pues Juan dice, el amor del Padre no está en él. Punto. Y si hay alguien entre nosotros que quiere seguir viviendo mundanamente, pues eso es lo único que se puede llegar a la conclusión, no le interesa. No le interesa lo que Dios piense de esta persona. No le interesa. Que Dios nos ayude, hermanos, nos ayude a meditar, a comprender que la vida cristiana, como lo dice Mateo 7, lo que leyó nuestro hermano, ¿verdad? El verso 13 y el verso 14, dice, angosto es la puerta y estrecho es el camino, y que pocos son las que la hallan, pocos son los que van por ahí, porque duro es ese camino. Pero los mundanos, ¿cómo es? Tienen la calle, hermano, tienen la autoestrada, ¿vio? Tienen el circo máximo. Que Dios nos ayude a entender y a comprender estos principios que son fundamentales. Vamos a orar y vamos a agradecerle al Señor. Padre, queremos agradecerle por este momento especial